Perfectísimo, pues iniciamos. Buenas tardes a todos, un saludo a Marlene, un saludo a Santa, a Army como siempre acompañándonos, ¿qué tal? A Axel Rosas, a Ceci, a Felipe, a Gildardo, a Hilda, a José Ceballos, a José Q, hoy si lo dije bien, a Julio Chapas, a Luis Eduardo Zacatecas, a Mariana Puebla, a Patti, a Ramón, a Zamora, ¿no? Un saludo a todos, qué bueno que me están acompañando, veo ya muchos nombres que constantemente me acompañan, gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Este programa que, bueno, llama la atención porque esta vez hoy inició sin problemas técnicos, ¿no? Esperamos que así siga todo este programa. Aquí estamos, ¿no? Con el calor de Guadalajara, me imagino que todo México está algo igual, pero pues adelante, ¿no? Iniciamos. Les comento, como ustedes podrán recordar, he estado haciendo así como un bloque de lo que son los medios de defensa en materia fiscal, en materia administrativa. Ya vimos en primer lugar lo que es el recurso de revocación fiscal que se lleva ante las mismas autoridades, y en esta ocasión hoy estamos viendo lo que es el juicio contencioso administrativo federal, el cual se tramita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ya hemos analizado en programas anteriores qué es el tribunal, cómo está integrado. Entonces, hoy vamos a pasar, ya vamos entrando ya más a lo técnico, ¿no? Una vez que ya sabemos la historia, una vez que ya sabemos dónde está el tribunal, cómo está integrado y demás, pasemos ahora sí a la materia. Vamos a ver en esta ocasión cuáles son los juicios que el tribunal lleva, cuáles son los que conoce, cuáles son los procedimientos que se llevan ante hoy en esta ocasión veremos este tema. Quiero comentarles que la facultad de la jurisdicción que ha tenido el Tribunal Fiscal a lo largo del tiempo ha sido muy notorio su cambio en los últimos años, porque antes el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, como hoy se llama, antes se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación, y prácticamente su jurisdicción se circunscribía a la materia fiscal. Sin embargo, al paso del tiempo, diversas leyes le han dado más competencia para que puedan ellos analizar juicios de otras materias, entre ellos la materia administrativa, y es por eso que ya vemos que el Tribunal Fiscal hoy lleva asuntos como propiedad intelectual, como comercio exterior, asuntos meramente administrativos, asuntos de licitaciones y demás, cosa que pues sí se separan un poquito de lo que es la materia fiscal, ¿no? Sin embargo, el tribunal tiene competencia para analizarlos. Perdón, ¿se sigue viendo todo bien? Ok. Bueno, entonces, el tribunal, como estábamos hablando antes, se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación, y prácticamente, pues, solamente resolvía puros asuntos fiscales, ¿no? Asuntos de Secretaría de Hacienda en su momento, asuntos de Infonavit, asuntos de IMSS, cuando estos actuaban como entes fiscales, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, más leyes le fueron notando facultades al Tribunal Fiscal para que viera de asuntos administrativos. Llegó el momento, y fue en el 2001, cuando se le cambia el nombre a este tribunal y deja de llamarse Tribunal Fiscal de la Federación y pasa a ser Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hasta este momento este cambio representó solamente pues, un cambio de nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el tribunal, por este simple cambio, no amplió más sus facultades ni demás, ¿no? Esto se fue dando por una cuestión así como más paulatina, que las mismas leyes le iban dando esa facultad al tribunal. Sin embargo, llegó un momento donde dijeron, oye, pues este tribunal que antes resolvía solamente puras cuestiones fiscales, pues ya no lo es así. Ya resuelve también cosas administrativas, pues vámosle poniendo el nombre, ¿no? Para que se entienda que también tienen más facultades. Entonces pasa el tiempo y les comento que esto es muy reciente, que es cuando ya se hace más notorio. En 2006 entra en vigor la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la que se hace todavía más notoria la facultad que tiene este tribunal para analizar más materias, y también se le dan más facultades coercitivas para que el tribunal pueda hacer valer sus fallos, ¿no? Porque tiempo atrás, hace muchos años, sucedía, ¿no? De que el tribunal declaraba nulidad
sobre una resolución, pero la autoridad no lo cumplía y entonces el actor tenía que hacer un montón de procedimientos y cosas más para que la autoridad diera cumplimiento. Entonces, con esta nueva ley se deroga un título entero del Código Fiscal de la Federación, se pasa a Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y se le dan todavía más facultades para que el tribunal pueda trabajar y pueda hacer valer sus resoluciones, ¿no? Para que obligue a la autoridad a cumplirlas. Bueno, entonces, pasemos a la actualidad. Pasemos ahorita a cómo está la ley. Y hay que saber de qué juicios conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Les voy a ser sincero. El 90%, el 90 y tantos por ciento del contenido, vamos, de la competencia que tiene el tribunal está contemplada en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Yo en lo particular no me gusta mucho, por ejemplo en clases yo recuerdo, no me gustaba que los maestros nada más nos leyeran las leyes, ¿no? Que nos dijeran, el artículo 14, y se fueron leyendo fracción por fracción, por fracción, por fracción. Eso en lo particular no me gusta. Sin embargo, como este artículo es muy importante porque es el que prevé la competencia del tribunal, en esta ocasión sí considero pertinente irlo leyendo de una manera íntegra. Entonces nos vamos a ir fracción por fracción, la vamos a leer así rapidísimo, pero en cada fracción les voy a ir explicando el por qué y vamos a ir dando ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, el artículo 14, que antes estaba contemplado en el artículo 11, por una reforma se movió del 11 al 14, nos habla que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y los siguientes procedimientos. Aquí quiero hacer un paréntesis para explicarles algo, ¿no? Aquí de entrada, muchos me pueden decir, oye, bueno, ya sé que va a resolver sobre resoluciones definitivas, pero ¿qué es definitiva? ¿Por qué? Porque una resolución, un acto administrativo, yo lo puedo entender como el simple hecho, no sé, de una contestación que me da el SAT a través de una devolución que yo le solicité, o a lo mejor nada más me informan de un cambio de domicilio, o a lo mejor, no sé, una promoción sencilla de decir, oye, quiero saber en qué fecha vas a publicar ciertas cosas. Todo eso es un acto administrativo, es una resolución, sí lo es, pero entonces, ¿cuáles son las definitivas? Esta situación la voy a explicar hasta el final, hasta casi el final de este programa. Ahorita lo que vamos a ver a grandes rasgos qué se puede impugnar ante el tribunal y ya al final especificamos bien cuáles son las características de una resolución definitiva para nosotros saber entonces que no todos los actos se pueden impugnar. Vamos a estar analizando cuáles sí, cuáles no y cuál es su momento adecuado. Entonces, pues bueno, empezamos. La primera fracción, permítanme. Ok. La primera fracción de este artículo nos menciona, bueno, que es la más importante, ¿no? Que es la que todos los abogados fiscalistas, la que el 90% de nuestro tiempo usamos. Y es la siguiente: el tribunal va a analizar los juicios sobre resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales, entiéndase IMSS, Infonavit, SAT, o las Secretarías de Finanzas actuando en coordinación con el SAT, Secretaría de Hacienda, perdón, y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación. ¿Qué es esto? Cuando una autoridad nos entrega así un documento blanco, ustedes lo han visto, que puede ser de una hoja cuando son expresos del contribuyente, que son de muchas hojas de auditoría fiscal, y es una multa. En esa multa, ¿qué está haciendo? La autoridad fiscal nos está determinando la existencia de una obligación fiscal. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, oye, hay la obligación de que tú me pagues esta cantidad. Tú como sujeto pasivo tienes que entregarme a mí, sujeto activo, que es la autoridad, es quien debe recibir ese dinero. Esa multa es una determinación, es el hecho de decir, esta autoridad fiscal determina la cantidad de 13.320 pesos. ¿Por qué? Por concepto de multa. Es una obligación que tiene el particular de darle al Estado, de pagar. Entonces, eso es un caso.
pues se fija en cantidad líquida, por ejemplo, no sé, una determinación que recae una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Ya la autoridad al final dice, oye, pues yo me di cuenta que omitiste tales pagos, estas deducciones no son autorizadas, tal. Entonces, te fijo la cantidad líquida de 1.523.000 pesos, 20 centavos, porque es lo que me debes y págame. Eso es lo que se puede hacer. Estos son los ejemplos, ¿no?, de esta primera fracción. La segunda nos habla que también el tribunal va a analizar esas resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibidos por el Estado, o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales. ¿Esto qué es? Un ejemplo. Ustedes al hacer sus declaraciones y demás, pagan de más. Entonces ya al final dicen, bueno, yo tengo un saldo a favor. ¿Por qué? Porque el Estado, entendiéndose esto como el gobierno, como Hacienda, de una manera no debida, indebidamente percibió ese dinero. ¿Por qué? Porque es un dinero que lo pagué de más, no lo debe recibir. Los pagos tienen que hacerse conforme a las leyes, y las leyes me dicen que yo debo pagar 50 pesos, no 100 pesos. Entonces yo solicito, a través de un procedimiento de devolución, voy al SAT, solicito la devolución de ese ingreso. Si todo está bien, que de hecho cada vez es más raro, pero la autoridad nos va a decir, es cierto, existe un saldo a tu favor, entonces te devuelvo esta cantidad que tú me pagaste y demás. Muchas ocasiones la autoridad dice, no es procedente, o cualquier otra cosa, o te niego la devolución. Cuando sucede eso, esa resolución es una resolución definitiva. ¿Por qué? Porque la misma autoridad nos está diciendo, no te voy a devolver esa cantidad. Ya nos causa un perjuicio, nos causa un agravio. Entonces nosotros podemos acudir al tribunal e iniciar un juicio y decir, oye tribunal, la resolución que me negó esta devolución es ilegal. ¿Por qué? Porque con base en la ley, esta cantidad me corresponde. Entonces el tribunal va a emplazar a la autoridad, va a contestar, se va a armar la litis, y al final el tribunal va a resolver, va a decir, oye, ¿sabes qué, autoridad? El actor en particular sí es cierto, tiene razón, esa cantidad le corresponde, te obligo a que se la regreses. Este es el supuesto de esta fracción. La fracción tercera nos habla que también va a analizar aquellas resoluciones que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. ¿Esto qué son? Son todas las cuestiones administrativas, exceptuando lo fiscal. Un ejemplo de ello, pues muy sencillo. Las boletas de infracción que levanta la Policía Federal, que imponen multas a los conductores de vehículos, de trailers, etcétera. Esas multas se cometen por una infracción a las normas administrativas federales, la Ley Federal de Caminos, la Ley Federal de Comunicaciones y demás. Esas multas impuestas por una autoridad administrativa federal diversas a las fiscales, también se van a llevar ante este tribunal. Otra fracción es, que de hecho esta es una fracción pues muy bonita, porque es como el resumidero, ¿no? Nos está diciendo, bueno, si tu asunto no encuadra en la fracción primera, pero tampoco encuadra en la fracción segunda, y es de naturaleza fiscal, entonces sí lo voy a analizar. ¿Por qué? Porque yo también voy a analizar sobre aquellas resoluciones que causen un agravio en materia fiscal distinto a las señaladas. Un ejemplo que se me ocurre es cuando se está llevando un procedimiento administrativo de ejecución, van a ejecutar y entonces señalan bienes, ¿no?, para el embargo. Siguen las etapas del juicio y antes de hacer el embargo sobre los bienes que se llevaron o los bienes señalados, se tienen que evaluar esos bienes, ¿no? Porque pues, ¿cómo voy a ir a una subasta si no sé cuánto vale? Entonces, a lo mejor a mí me embargan este vaso, y este vaso tiene un valor comercial de 100 pesos, es un valor real de 100 pesos, y la autoridad al hacer su evaluación dice, ¿sabes qué? Este vaso vale 10 pesos. Entonces, a través de esa resolución que emite el SAT diciendo tu vaso está evaluado en 10 pesos, es una resolución que no encuadra ni en la primera ni en la segunda fracción, obviamente en la tercera tampoco encuadra, sin embargo me causa un agravio. ¿Por qué? Porque cuando rematen mi bien, lo van a hacer sobre la base de 10 pesos, no sobre la base de 100 pesos. Entonces, imagínense, ¿no? Si lo venden a 10 pesos, pues va a ser menos el dinero que van a percibir, no van a pagar el crédito fiscal y voy a malbaratar mi vaso. Entonces, es por eso que se puede impugnar esa resolución y decir al tribunal, ¿sabes qué? No vale 10, vale 100. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero para que quede un poco claro.
Esto lo voy a leer así rapidísimo, porque es una fracción bastante larga, ustedes podrán ver, pero pues nada más les voy a dar así como la esencia. Y es que el tribunal también analiza aquellos juicios que versan sobre resoluciones que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Aquí uno puede decir, oye, espérame, ¿por qué un tribunal que imparte justicia fiscal y administrativa, por qué analiza cuestiones de pensiones y demás de los militares? Al principio puede sonar un poquito incongruente, ¿no? Es como decir, pues tú enfócate a cosas de impuestos, a cosas administrativas, ¿qué onda? ¿Por qué te metes en cuestiones militares? Esto es por una cuestión que ya desde hace algunos años la Corte definió de la siguiente manera. La Corte dijo, ok, todos los actos, perdón, todo lo que es la seguridad pública, entiéndase policía, entiéndase militares y demás, no llevan una relación laboral con el Estado del gobierno, no, o sea, no, el Estado no es como su patrón y demás, es una relación administrativa. Es algo que se ha debatido mucho, es algo que se ha alegado, es como dicen, oye, ¿cómo puede ser posible que la relación de la seguridad pública con el Estado no es una relación laboral, sino administrativa? Sin embargo, es una cuestión que así se ha definido. Entonces, por esa cuestión es que se llevan las cuestiones de pensiones y demás de los militares en el Tribunal Fiscal. Yo la verdad, en el tiempo que estuve en la tercera sala regional de Occidente, nada más me tocó ver un solo asunto, uno solo, ¿no? Rarísimo verlo, un asunto de cientos que hay. Y bueno, seguimos analizando. El Tribunal Fiscal también va a analizar sobre las soluciones que se dictan en materia de pensiones civiles que sea con cargo al erario federal o al ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Por qué? Porque, reitero, es una cuestión administrativa, no una cuestión tanto laboral. Aquí sí hay que definir bien, y esto sí será un tema de mucho estudio, porque hay resoluciones o hay cuestiones que sí son laborales y hay cuestiones que son administrativas. Las que son administrativas, como son las de pensiones civiles y demás, esas sí se llevan ante el Tribunal Fiscal siempre y cuando sean del ISSSTE. El Tribunal Fiscal también va a analizar sobre aquellas resoluciones que se dictan en materia administrativa sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Imaginen que, por ejemplo, no sé, Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebra un contrato con constructora Jesús González S.A. Y al estar la constructora empezando a hacer sus carreteras y demás, las hace de una forma y SST se inconforma y me dice, oye, es que el contrato me dice que vas a hacer 100 metros después de esta raya. Y yo digo, no, el contrato dice 100 metros atrás de la raya. Aquí ya entra, aquí ya hay así como un conflicto de decir, oye, el contrato que yo particular celebré contigo, con una entidad de la Administración Pública Federal como lo es la SST, ya hay un conflicto sobre ese contrato. Entonces, el indicado para resolver esta controversia es el Tribunal Fiscal, es el que va a decir, ok, tú SST y tú particular, vénganse a juicio, acá analizamos el contrato y entonces interpreto qué es lo que quiso decir ese contrato y ya se tienen a lo que yo les diga. Este tema, bueno, esta fracción, que es la fracción 8, la puedo leer así rapidísimo, pero es muy importante. Y nos habla que el Tribunal Fiscal también va a resolver aquellos juicios que versen sobre resoluciones que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios con motivo de la reclamación.
en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí uno puede decir, bueno, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué? Muy sencillo. Esto es una cosa que se os tengo que contar, es algo relativamente nuevo. Esta es una, bueno, esto es la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta es una cuestión que viene desde la Constitución, creo que es el artículo 113 o 103, algo así. Es una cuestión que se modificó hace poquitos años en Constitución y que después surgieron diversas normas y demás. Esta norma, lo que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, surgió con Vicente Fox. De hecho, fue en su tiempo cuando él promulgó esta ley. ¿Y qué es? Sabemos que el Estado, el gobierno, tiene que hacer sus actividades, ¿no? Sus actividades administrativas. Para poner un ejemplo muy sencillo, no sé, lo que es pavimentar las calles, brindar seguridad pública, alumbrado y demás. Todo eso lo tiene que hacer de una manera, aparte de correcta, apegada a la ley. Entonces, ¿qué sucede cuando yo en particular resiento un acto administrativo irregular que yo no debo soportar, que no estoy obligado, y además de eso me causa un perjuicio, me causa un menoscabo, ya sea en mi salud o sea en mi patrimonio? Pues entonces se me genera un daño, y ese daño yo puedo pedirle al Estado, al gobierno, que me indemnice. Puedo ir al Estado y decirle, oye, bueno, primero se acuenta la autoridad y se le dice, a ver, SST, tú tienes la obligación de tener tus carreteras impecables. ¿Por qué? Porque pues ese es tu acto administrativo regular que tú debes hacer, que es tener las carreteras conservadas. ¿Por qué? Porque yo te estoy pagando a través de mis impuestos el dinero que necesitas para que tengas tus carreteras bien. Entonces, yo voy circulando en mi carro, voy en la carretera y yo caigo en un megabache, mi carro se daña y yo para repararlo tengo que invertir mi dinero y aparte tengo lesiones, ¿no? Hay que analizar los elementos. En primera, el hecho de que la carretera tenga un megabache, hay un acto administrativo irregular. ¿Por qué? Porque la autoridad tenía la obligación de tener la carretera impecable. No lo tiene, entonces ya cayó en esa omisión, que ya es un acto administrativo, porque es la misma autoridad, y aparte es irregular, porque no lo hizo conforme lo debió hacer. 2. El hecho de que yo pase con mi carro en el bache y se descomponga y la suspensión y todo se dañe, ya estoy recibiendo yo un daño. O sea, ya hay un menoscabo en mi carro, en mi vehículo. También estamos hablando que hay un menoscabo en mi economía. ¿Por qué? Porque yo para reparar ese carro tengo que invertir dinero y aparte me lesiono, ¿no? Entonces ahí vamos, ok, el primer elemento es una actividad administrativa regular, sí está dado porque no debía estar el bache. 2, yo sufro un menoscabo, claro, en mi patrimonio, en mi salud, en mi economía, claro que sí, y aparte yo no estaba obligado a soportarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo la obligación de circular por carreteras malas, con baches y demás. Entonces, se configuran esos tres elementos, yo puedo acudir a la autoridad, en este caso SST, y decirle, oye SST, pues tu carretera estaba mal, y como estaba mal hecha y tenía desperfectos y demás, se dañó mi carro, tuve que gastar mucho dinero y me dañé yo, tuve lesiones. Entonces te exijo que me pagues, que me indemnices por tu actividad administrativa irregular. Y entonces ST va a iniciar así como un procedimiento y demás, y al final va a decir, oye, ¿sabes qué? Con las pruebas que me aportaste y con todo lo que tú me dijiste, pues yo considero autoridad que yo hice mi trabajo impecable, está a la perfección y no te voy a pagar nada. O a lo mejor dice, ¿sabes qué? Sí es cierto, la regué, fue mi culpa y nada más te pago 100 pesos. Aquí hay dos cosas. Si estamos en el primer supuesto, la autoridad me está negando, me está diciendo, oye, no te va a pagar. O en la segunda me está diciendo, sí te voy a pagar, pero nomás te pago 100, no te pago 15,000. Entonces, esa resolución no satisface mis intereses, mi pretensión. Yo puedo acudir al tribunal fiscal, voy a iniciar un juicio demandando a esa autoridad, y voy a iniciar un juicio diciendo, oye, la autoridad le inicié este procedimiento
resolvió mal y no me quiere pagar. Entonces el tribunal va a analizar y al final va a decir, oye, ¿sabes qué, autoridad? Sí es cierto, tú tuviste la culpa, tú tienes estos errores, págate. Eso es lo que se hace. Les comento que en materia federal es muy raro ver asuntos, aparte de que es muy raro, son asuntos así delicadísimos, de hecho son asuntos aparte de que hay muy pocos en los tribunales cuando se llevan, son asuntos de esos clásicos expedientes que están guardados bajo llave. Y les voy a comentar dos cosas. ¿Por qué son muy raros ver esos juicios? Porque si se fijan, la mayoría del contacto que tenemos nosotros con la autoridad casi siempre son las autoridades locales. ¿Por qué? Por ejemplo, quien se encarga de las calles, de las banquetas, de la seguridad pública de nuestra colonia, el alumbrado y demás, es el municipio. Después, cuando vamos así que, no sé, un poco a carreteras entre municipios o ciertos servicios, son estatales. Y muchas veces sabemos personas que no salimos mucho a carretera o cosas por el estilo y usamos en menor escala los servicios federales. Entonces, estos juicios de responsabilidad patrimonial del Estado son muy comunes en los tribunales locales. Aquí en Jalisco, en el Tribunal Administrativo del Estado, se ven muchísimos. Ha habido casos muy famosos, casos de muchos millones, en verdad varios millones, de errores que ha cometido la autoridad y el tribunal los obliga a pagar. Y en materia federal son muy poquitos, ¿no? Son muy contados, sí los hay y son asuntos delicados. Y bueno, pasamos a las preguntas. Me comenta Gildardo que si no estaremos ante una letra muerta. Bueno, Gildardo, a decir verdad, ya ahorita ya me seguí hablando y ya no recuerdo muy bien cuándo me hiciste la pregunta, pero creo que va en el sentido de que si en verdad pagan, y que también va de la mano con la pregunta que nos comenta Mariana de Puebla. Yo les comento, no es letra muerta, claro que sí pagan, y son ok, bueno, nos menciona Gildardo, sí, ya nos dice, lo reclamos al gobierno por parte de los gobernados. Mira Gildardo, aquí pasa algo, no es letra muerta, es una cuestión que sí se hace, es una cuestión que se lleva ante el tribunal resuelve apegados en derecho, me consta, y obliga a la autoridad a que pague. Y tanto en materia local, que es más común, tanto en materia federal, yo lo he visto porque me consta. De hecho, yo en materia local estuve un poquito de tiempo colaborando en esa área, aquí en el Tribunal Administrativo del Estado, donde el tribunal obligaba a la autoridad a que pagara cantidades de millones. Pero aquí sucede algo, lamentablemente se va a escuchar un poco feo, ¿no? Pero sí hay como mucha ignorancia por parte de los gobernados, porque mucha gente no sabe que de entrada se puede demandar al gobierno. Yo he escuchado muchísima gente que dice, híjole, es que llevan mi carro y demás, y no me di cuenta que en una avenida principal súper importante había una alcantarilla destapada, caí, se descompuso mi carro, voy a gastar un mundo en la suspensión, en las llantas, y pues ni modo. Lo que mucha gente dice es, ni modo, ya que pues ni modo. No saben que se puede demandar al gobierno, y claro que se puede hacer. Es por eso que si no vemos que hay muchos juicios de responsabilidad patrimonial del Estado, es porque lamentablemente la gente no lo sabe. No sabe en gran parte que sí se puede hacer algo, o sea, que tú puedes acudir a la autoridad y decirle, oye, era tu obligación tener la calle bien, ¿por qué estaba mal? Me causaste un daño, págame. Mucha gente no lo sabe, y tampoco sabe que ante eso pueden acudir a un tribunal y decirle, oye, sabes que la autoridad no me hizo caso, oblígalo a que me pague. Esta materia es una materia que es el derecho administrativo y que ven los abogados administrativistas. Los abogados fiscalistas también lo ven, pero sí es una parte más del derecho administrativo. Y yo me he fijado que pues no hay tantos abogados administrativistas, no hay muchos, porque sí es cierto, o sea, yo lo acepto, no es algo que da risa. Abogados hay miles, ¿no? Muchísimos. Sin embargo, lo clásico es que todos sean civilistas, penalistas, mercantilistas, laboralistas, y estas cuestiones no son muy conocidas. Es por eso que todavía no se ha dado mucho auge, pero espérense unos años, va a estar de moda, que en Jalisco ya se está poniendo muy de moda, cada vez hay más juicios, y me consta, sí pagan. Me comenta Army de Guadalajara que sí, esos trámites son muy tardados. Sí, Army, la verdad, estos juicios son tardados, ¿no? De hecho, yo te puedo decir que en sí cualquier juicio, pues es tardado. Hay juicios civiles, por ejemplo, no sé, cuestiones como intestados, cuestiones
de herencias, etcétera, que son tardadísimos, juicios mercantiles que duran años y años y años. Es cierto, lo que es la materia administrativa, la materia fiscal, hasta hace poquitos años, porque de hecho esto es muy reciente, tenía la fama de que era justicia muy rápida, y era muy cierto, ¿no? Uno presentaba su juicio ante el Tribunal Administrativo del Estado, lo presentaba en enero, y no les he hecho mentiras, en junio ya estaba resuelto. Ya estaba resuelto, en agosto la autoridad daba cumplimiento y era un juicio de meses. Era uno de genial, es rápido. Pero cada vez hay más carga de trabajo, entonces sí es muy tardado. Y analizando este caso, Army, el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, yo te puedo platicar por experiencia, porque de hecho mi papá fue el que una vez inició todo este procedimiento. Él se le ponchó una llanta por una banqueta que estaba mal, presenta su procedimiento ante la autoridad, ante el Ayuntamiento de Guadalajara. El procedimiento tardó 2 años. Lo presentó en 2010 y hasta 2012 le pagaron. Eso porque tuvo suerte y le pagaron, pero si la autoridad no hubiera pagado, tendría que haberse ido a juicio y el juicio se habría tardado otros 2 años. Entonces estamos hablando que a lo mejor en 4 años, 3 años, el juicio ya estuviera resuelto. Uno dice, oye, es mucho tiempo. Pues sí, lamentable es mucho tiempo porque la carga de trabajo es abismal, no olvídense, estar en un tribunal es una carga de trabajo inmensa. Pero es nuestra obligación y es nuestro derecho como ciudadanos mexicanos que nos impartan justicia. Entonces, si la autoridad está cometiendo un error, nuestra obligación, nuestro derecho es acudir a los tribunales para que nos impartan justicia, y a lo mejor al paso de los años nos pueden pagar. Uno puede decir, oye, es que son 4 años o son 2 años y demás, mejor no, pero bueno, a lo mejor yo voy, presento mi juicio y que me paguen, y ya con el tiempo recibo mi dinero. Bueno, checo las preguntas, menciona Gildardo. Los reclamos al gobierno por parte de los... ok, sí lo sabemos. Lo que no hemos visto es que paguen al proletariado, así de empresas que demandan por millones, pero nosotros los nobles. Sí, fíjate, Gildardo, que sobre este punto yo te voy a comentar algo muy curioso, ¿no? Cuando uno analiza las jurisprudencias o las tesis que emite el Poder Judicial de la Federación, las tesis más interesantes, las jurisprudencias más interesantes que uno dice, caray, qué interesante está esto, surge, bueno, de hecho uno analiza la jurisprudencia y en la parte de abajo, así como donde vienen los precedentes, ahí dice quién fue el actor, o sea, quién fue la persona que promovió esos juicios que derivaron en esa jurisprudencia, ¿no? O sea, un juicio tan interesante, tan importante, que subía hasta la corte o subía hasta un tribunal colegiado. El tribunal colegiado dijo, ok, este asunto lo vamos a resolver de esta manera, y fijo criterio para que todos los asuntos se resuelvan así. Y cuando analizamos esos precedentes, cuando analizamos los nombres de quien promueven esos juicios, siempre son empresas grandísimas. O sea, a mí me ha tocado ver una tesis que de hecho es buenísima, se las comenté hace poco, una tesis así que cuando vi la ejecutoria dije, wow, o sea, quien hizo esto es un genio. ¿Y quién fue el actor? El actor fue Inbursa, el banco de Carlos Slim. Y así sucede mucho, uno ve las jurisprudencias y siempre los precedentes. Actor, Televisa, Telmex, S.A., Bimbo, Cemex. ¿Por qué? Porque lamentablemente son las empresas que pueden pagar a los grandes abogados fiscalistas, a los grandes despachos de abogados administrativistas, que cobran millones por llevar sus juicios, pero también tienen, como cobran muchísimo dinero, tienen la capacidad para contratar a intelectuales y demás, y que se pongan a desentrañar la ley de esa forma, y es que llegan a esos niveles. Lamentablemente, la gente que no contamos con esos recursos, pues sí es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, mucha gente le llega su multa de 13,000 pesos, y para empezar, no sabe que se puede impugnar. Segunda, dice, bueno, es que si yo voy con un abogado, o sea, si es que le dicen, oye, está la posibilidad de ir con un abogado, es que el abogado me va a cobrar, no sé, 6,000 pesos por una demanda, es un ejemplo, ¿no? O a lo mejor, no sé, por esta determinación de millones me va a cobrar tanta cantidad, pues yo no tengo para pagar, ¿no? Entonces mucha gente que hace, no paga, deja que los ejecuten y demás. Esto es lamentable, pero es algo muy cierto. Me menciona Ceci del DF. Pero Gildardo, te quiero hacer un comentario, ¿no? Así rapidísimo, y esto se los dejo a todos. El Poder Judicial de la Federación tiene una defensoría pública
que se encarga de llevar asuntos federales, lleva asuntos fiscales, asuntos aduaneros, asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado, y se los digo porque me consta, por lo menos aquí en Guadalajara son muy buenos, tienen un nivel jurídico muy bueno, y su asesoría, o sea, llevan todo el juicio, es gratis, no les cobran ni un solo peso. Menciona Ceci, caray, a ver, son muchos comentarios para ver. Menciona Ceci, ¿hasta qué punto el tribunal actúa con apego a las leyes y no hay preferencias al mismo gobierno? Mira, Ceci, yo te puedo decir, porque me consta, que por lo menos en materia federal, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa es un tribunal muy recto, es un tribunal apegado a derecho, donde es rarísimo ver, ¿no? O sea, es rarísimo ver que ya llame, o sea, un secretario de Hacienda y le diga, Sala, resuelve de esta manera. Es muy raro, ¿no? Es una ventaja, y de hecho es algo que nos debe enorgullecer, el hecho de que tengamos un tribunal apegado a derecho, que sea un tribunal limpio. Y lo mismo puedo decir del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Es un Poder Judicial que no le importa sea una multita de 100 pesos, o sea, un asunto de millones y millones, resuelve conforme a derecho. Esto en la gran parte de los casos. Lamentablemente, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas, siempre hay un negrito en el arroz. Y sí, te puedo decir con tristeza que me ha tocado ver algunos asuntos que se han resuelto de una manera que uno dice, espérame, esto es ilógico. ¿Y cuál es la explicación que uno entiende? Pues bueno, no es que hay una preferencia al mismo gobierno. Por fortuna, eso no es tan común. En la mayoría de los casos, los tribunales resuelven apegándose a derecho. Sí, mira, bueno, aquí esto, por estar con las preguntas ya no las puedo leer a tiempo, pero sí me menciona Gildardo, ¿no? Que es así, la clásica frase de con suerte le pagaron. Eso parece una cuestión de suerte más que un derecho. Me suena como las demandas laborales, le tiran a que el demandante se aburra y desista o se olvide. Sí, fíjate, en materias laborales, en materias civiles, que es como más entre particulares, todavía más feo. ¿Por qué? Porque ahí sí se utiliza mucho esta cuestión de los trucos, de las mañas, de alargar los procedimientos de una manera absurda. Eso lamentablemente sucede mucho acá. Acá en materia fiscal, en materia administrativa, con gusto lo digo, es una materia más limpia, ¿no? Es una materia que rara vez va uno a ver que la autoridad anda así como con trucos o con mañas, cosas que se hacen mucho en materia del foro común. Es más limpio. Y si es muy tardado los juicios, es porque la carga de trabajo es abismal, es muchísima, es una carga de trabajo grandísima. Entonces, pues el tribunal, o sea, yo presento una demanda y digo, bueno, pues ahí está mi demanda, resuelve la tribunal. Pues el tribunal me dice, pues sí, pero es que antes de resolver tu juicio tengo que resolver otros miles que tengo atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Guadalajara el tribunal fiscal no tiene 27 secretarios y 9 magistrados, y esos llevan 9,000 asuntos nuevos por año, más los anteriores que se han quedado rezagados. Entonces imagínense la carga de trabajo que tienen, ¿no? Es abismal. Bueno, continuamos con esta presentación. Y bueno, esta fracción ya fue muy larga, ¿no? Pero está muy interesante. Les voy a seguir hablando, ¿no? La fracción 9 nos habla que también el tribunal va a hablar sobre aquellas resoluciones que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito Federal, los estados o los municipios, así como sus entidades paraestatales. Este juicio tiene un plazo diferente, es de 30 días naturales, surte efectos en el mismo día que se notifica, pero les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que quede mejor entendido. ¿Qué es esto? Imagínense que yo, Jesús González, le debo al SAT 1,000 pesos. Y yo le digo al SAT, sabes que yo no te puedo pagar, pero te ofrezco una fianza que me ofrece la fianzadora AXA, y AXA se obliga a pagarte. ¿Cómo? A través de una garantía, a través de una fianza. Entonces, el SAT después dice con el tiempo, oye, ¿sabes qué? Quiero este crédito que me debe Jesús González, que me lo pague. Pero como hay una garantía a favor de la Federación que la otorgó AXA, el tribunal, a través de un procedimiento distinto, le va a decir, perdón,
SAT a través de un procedimiento distinto le va a decir a AXA, oye, págame. Si hay un error en esto, hay una ilegalidad, AXA se puede ir a juicio para que resuelvan sobre esa resolución, perdón, para que resuelvan el juicio sobre esa resolución que requiere el pago de esa garantía. También el tribunal va a analizar sobre resoluciones que recaigan a las señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, que es un recurso de revocación que es sobre diversos supuestos, ¿no? Son muchísimos. Esto, pues para no tardarnos tanto, como eso se lo voy a explicar en otra sesión, pero para que nos quede así como un poquito claro, no es como por ejemplo cuando una importadora le imponen cuotas compensatorias y demás, o son así como sanciones que impone la Secretaría de Economía. Este tipo de resoluciones también las va a analizar el Tribunal Fiscal. Continuamos. El tribunal también va a analizar sobre aquellas resoluciones dictadas por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ¿Esto qué es? Por ejemplo, así como hay un recurso de revocación fiscal que se lleva ante las autoridades fiscales, también hay un recurso de revisión que se lleva ante la mayoría de las autoridades administrativas. Y hay más recursos de inconformidad, etcétera. Imaginen que yo, por ejemplo, voy en mi vehículo, voy a 80 km por hora en una carretera y Policía Federal me detiene. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a multar porque tú ibas a 200 km por hora. Entonces yo voy a decir, oye, pues espérame, yo no iba a 200, iba a 80. Yo tengo dos opciones. Puedo acudir directamente al Tribunal Fiscal a iniciar mi juicio de nulidad, o puedo acudir ante la misma autoridad, en este caso Policía Federal, e iniciar un recurso de revisión y decirle, ¿sabes qué? Te ofrezco estas pruebas y demás. Policía Federal, analízame si esta multa la pusiste o no bien. Al final, Policía Federal me puede decir, ¿sabes qué? La puse perfecta, es una chulada mi acto y está genial. Como esa resolución recae en un procedimiento administrativo que resuelve un expediente, una instancia, como lo es el recurso de revisión, yo no estoy conforme, me causa un perjuicio, yo puedo acudir al Tribunal Fiscal y le voy a decir, oye, tribunal, estudia esta resolución que me resolvió este recurso de revisión, en la cual me dijo que la multa estaba bien puesta. También va a analizar el tribunal sobre estos casos. Nos menciona Zamora que también como tercero perjudicado puede invocar al TFJFA. Bueno, aquí la pregunta, voy a explicarla a ver si es que la entendí bien. ¿Te refieres como por ejemplo cuando te vas, no sé, a un juicio de amparo? Que por ejemplo, no sé, ¿o a qué se refiere tu pregunta, Zamora? Bueno, ahorita me la planteas y yo continúo con la exposición y al final contesto la pregunta, Zamora. Bueno, seguimos analizando, ¿no? Ah, ok, por ejemplo, me menciona Zamora, cuando el SAT embarga alguna inmobiliaria. Bueno, aquí hay que hacer una cuestión, ¿no? Y en el embargo de lotes de particulares. Ah, ya te entendí, perfecto, claro que sí. Sí, te voy a poner un ejemplo, Zamora, y tú me comentas si es el mismo ejemplo si es un ejemplo en el que la materia es similar a lo que tú me comentas, ¿no? Para ver si estamos en sintonía. Imagínense que yo soy una constructora, una inmobiliaria que se llama JG. Entonces yo al SAT le debo 100 millones de pesos. Entonces el SAT llega y me embarga y me dice, ¿sabes qué? Constructora JG, tú me debes 100 millones de pesos. Como no me has pagado, te voy a embargar tu fraccionamiento Valle Real, que es de tu propiedad. Ah, perfecto, entonces el SAT me embarga ese lote de fraccionamiento, que es Valle Real. Pero ¿qué pasa? Resulta que ese fraccionamiento, adentro de ese fraccionamiento hay muchas casas que yo ya vendí, que los propietarios es fulano, sutano, mangano. Entonces, los terceros perjudicados por esa acción que ellos no tienen que ver, pero ya les embargan el fraccionamiento, ellos pueden decir, oye, espérame, yo vivo en el fraccionamiento que a lo mejor es propiedad de JG, pero solamente estas calles o estas cosas, ¿por qué? Porque este lote yo ya lo compré, ya es mío. ¿Qué onda en ese asunto? Ah, pues
En este caso es lo que se llama la tercería excluyente de dominio, es una tercería. Y ahí yo como tercero, yo puedo acudir a recursos de revocación ante la misma autoridad y decirle, oye, SAT, ¿por qué embargaste ese bien si ese bien es mío? Yo no te debo dinero, embárgale a él, ¿por qué a mí? O puedo también acudir a juicio de amparo, ¿no? En juicio de amparo puedo irme así directo. Bueno, me puedo ir en automático a juicio indirecto y decir, oye, yo soy un tercero, me embargaron este bien y yo no tengo nada que ver en esa deuda. Claro, sí se puede acudir, y al tribunal fiscal se puede acudir, pero otros supuestos, ¿no? Como tercero sería, imagínense que una determinación de SAT de una empresa que no pagó, y le determinan que aparte de que no pagó tantos impuestos de ICR, IVA, YETO, IEPS y demás, también su base de utilidad fue mayor, entonces le determinan PTU, o sea, le dicen, ¿sabes qué? Tu utilidad no fue de 100 millones, fue de 120 millones, entonces hay un excedente de 20 millones y esos 20 millones saca las utilidades correspondientes y págaselas a tus empleados. En ese caso, cuando hay una determinante y yo voy y la impugno, o sea, yo como contribuyente que debo, yo voy y la impugno, en ese caso el tribunal dice, oye, si esta resolución yo la declaro nula, esos 20 millones que ya le corresponden a los terceros, que son nuestros trabajadores, ya no lo van a recibir. En ese caso ellos ya son terceros perjudicados y tienen terceros interesados y tienen que ir al tribunal y van a decir, oye, esa resolución está bien hecha y demás, declara su validez para que a mí me den los 20 millones. Este es otro supuesto que como tercero se puede acudir al tribunal fiscal. Espero haber respondido tu duda, Zamora, pero la respuesta es sí. O sea, si yo soy como, o sea, si yo vivo en ese fraccionamiento y lo embargaron, pero es mío, yo puedo acudir al recurso de revocación o puedo acudir al juicio de amparo, ¿no? Ok, sigue mencionando, ¿no? Todavía esta ley, la fracción 12, que también va a resolver sobre juicios que se tratan de resoluciones que deciden los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de ese artículo, ¿no? Esto, insisto, es como un resumidero, es como decir, ok, si no encuadra la anterior, pues en todas las demás. Continúa. El tribunal va a analizar sobre juicios que vean sobre resoluciones que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o materia comercial suscrito por México. Aquí esto, como recordarán los que han estado acompañándome en más programas, estos asuntos, cuando siempre va a ser de materia comercial o va a ser de materia doble tributación, el tribunal los va a analizar y va a decir, oye, ¿sabes qué? SAT, a lo mejor determinaste incorrectamente porque no tomaste en cuenta que él ya te acreditó este impuesto en Estados Unidos y demás. Pero este tipo de asuntos se van a llevar en sala superior o en secciones. ¿Por qué? Porque son asuntos de importancia, por así decirlo, son asuntos de trascendencia, delicados, que se van a llevar allá en México DF. Otra cuestión es que el tribunal también va a analizar sobre resoluciones que se configuran por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo por el transcurso del plazo que señala el Código Fiscal de la Federación, o en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o en la que disponga su ley específica. Si no se prevé en ningún caso, va a ser de 3 meses, ¿no? Entonces, y en los casos que en materia fiscal no existe, pero en materia administrativa en algunos casos sí, las que neguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta. Les voy a explicar a grandes rasgos qué es la negativa ficta y qué es la positiva ficta. Bueno, imagínense que es un ejemplo muy entendible, ¿no? Es en materia local, no es materia federal, pero es para que quede claro. Yo quiero poner un espectacular afuera de mi casa. Para yo tener ese espectacular, yo necesito presentar una solicitud, yo necesito presentar una solicitud ante la autoridad y decirle, oye, autoridad, quiero mi permiso para poner mi espectacular. A ver,
hay tantos requisitos, yo los cumplo con todo lo que me pides y demás, entonces dame mi permiso. Yo presento mi promoción el 1 de enero. Y resulta que ya estamos en abril, ya es mayo, ¿no? Entonces ya uno dice, oye, pues yo le presenté mi promoción en 1 de enero, estamos ahorita el 4 de mayo, ya han pasado más de 4 meses y la autoridad no me contestó. En materia federal, cuando sucede esto, por ejemplo, es de que yo solicito, no sé, o sea, yo presento una solicitud de devolución o presento mi recurso de revocación y pasan más de 3 meses. En materia federal se configura una negativa ficta. ¿Qué se entiende por la negativa ficta? Es una negación. Obviamente es ficta, ¿por qué? Porque la autoridad no ha resuelto, no me ha respondido. Y como no me ha respondido, es algo ficto, se entiende que me está negando. El hecho de que yo vaya y le diga, ¿sabes qué, autoridad? Dame mi permiso para poner mi espectacular. Con el paso del tiempo no me conteste, es que se entiende que me está diciendo no. Me lo está negando, me está diciendo no te doy el permiso. O a lo mejor el SAT al no contestarme me está diciendo no te doy tu devolución y demás. Esto es una negativa y es ficta, ¿por qué? Porque no hay respuesta, pero se entiende que eso me quiso decir. Y es positiva ficta cuando sucede lo contrario. Hay ciertas leyes, por ejemplo, aquí en lo local, aquí en Jalisco así sucede, ¿no? Si uno presenta una solicitud y la autoridad no contesta, se entiende que te está diciendo sí. Entonces, en ese caso, yo me puedo ir al tribunal y decirle, oye, ¿sabes qué? Pasó el tiempo, mi respuesta debe haber sido sí, o debe haber sido no. Y ya el juicio va a resolver sobre eso. Continuamos todavía, el tribunal también va a ver aquellos juicios que versen sobre sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Esto a quien corresponde, a las autoridades. Imagínense que yo, por ejemplo, soy, soy el titular de la Profeco. Y entonces hay así como unas irregularidades en mi presupuesto. No sé, me asignan 100 millones al año y yo tengo casas y oficinas y demás por el triple. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación va a decir, a ver, ¿qué onda con tu dinero? ¿Cómo está? ¿Cómo lo estás manejando? Si hay irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación me va a multar. Esa sanción yo la puedo impugnar y se va a llevar ante el Tribunal Fiscal. O a lo mejor yo estoy obligado como funcionario público a rendir cuentas, es decir, cuánto dinero tengo en mis bancos, mis propiedades, mis ingresos. Si yo no lo hago, me van a sancionar. El competente para resolver estos juicios es el Tribunal Fiscal. Y otra fracción que de nuevo es el resumidero, ¿no? Es, ok, si yo aquí en esta ley te contemplo que son estas los asuntos que voy a resolver, pero hay otras leyes donde me digan que yo también voy a ser competente, pues soy competente. ¿Por qué? Porque la fracción 16 así lo prevé. Como les mencioné, esto ya es para terminar. ¿Qué es una resolución definitiva? Si vemos el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que es el que estamos ahorita viendo, te dice muy raramente, así muy escaso, sabes que una resolución definitiva va a ser así cuando ésta no admita recurso administrativo o cuando la interposición de esta es optativa. Pero uno dice, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿cómo es eso? O sea, si yo tengo una resolución, puedo decir, ok, la voy a recurrir porque se puede, pues sabes que no se puede, entonces vete al tribunal. Oye, o si es optativo porque me dice que puedo irme a juicio, que no puedo irme a recurso. Si te fijan, está como es muy escaso, ¿no? Es así como decir, oye, pues es que esto no me deja claro, yo, ¿cómo sé que es una resolución definitiva? Pues señores, esto ya se resolvió a través de una contradicción de tesis, que de hecho aquí muchos me podrán decir, oye, si es contradicción de tesis, surge una jurisprudencia. ¿Por qué en este caso es tesis aislada? ¿Por qué? Porque la contradicción de tesis que se dio, que tuvo como nacimiento esta jurisprudencia, este criterio, no resolvió la contradicción. Imagínense que un colegiado dice, ¿sabes qué? Es blanco. Y ¿sabes qué? Un colegiado, el otro, dice, ¿sabes qué? Es negro.
Entonces, cuando esta contradicción sube a la Suprema Corte, a la segunda sala dice, oye, tú me dices que es blanco, tú me dices que es negro, pero resulta que están locos, no es ni blanco ni es negro, es redondo. Entonces uno dice, oye, te están... O sea, el conflicto está en que uno dice que es de un color y de otro color, y tú, Suprema Corte, me dices que la forma es redonda. ¿Qué pasa? Resulta que la contradicción no resuelve si es blanco o es negro, ¿no? O sea, el mismo asunto hace que se salgan como por la tangente, por así decirlo, y digan, oye, al tratar de resolver si es blanco o es negro, me doy cuenta que la forma es redonda. Uno dice, bueno, no trata el tema de la contradicción, es cierto, no la trata, pero a través de esa contradicción, de ese juicio, se dan cuenta de otra cosa. Esa cosa es trascendente, tan así que la hacen criterio. Entonces, para entender que es una resolución definitiva, podemos acudir a esta tesis aislada, que es el registro 1847-33, una tesis que es cierto, no es jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es algo súper aceptadísimo, que ni siquiera hay contradicción. Su rubro es Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, resoluciones administrativas definitivas. Alcance del concepto a que se refiere el artículo 11, primer párrafo de la ley orgánica. Ahorita ya es el artículo 14, ¿no? Y nos menciona, así a grandes rasgos, de hecho esto lo voy a leer rapidísimo porque ya me pasé por 2 minutos, y es que debe considerarse así si esa resolución es la última voluntad o es la última etapa de un procedimiento, y lo divide en dos, así como en dos partes, ¿no? De hecho, la tesis es muy puntual y te dice, ¿sabes qué? Son dos opciones, la A y la B. La A es cuando esa resolución sea la última dictada que ponga fin a un procedimiento. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínense una visita domiciliaria, ¿no? Por ejemplo, yo soy contribuyente y el SAT me dice, ¿sabes qué? Voy a ejercer mi facultad de comprobación contigo, Jesús González, y te voy a ejercer una visita domiciliaria. A través de esta orden de visita, te aviso, Jesús González, que te voy a estar analizando. Entonces hay acta inicial, hay acta de hechos, hay una última acta parcial, hay una acta final, yo tengo un plazo para desvirtuar y demás, y al final viene una determinante. Y la determinante me dicen, ¿sabes qué, Jesús? Omitiste pagarme 1,000 pesos, entonces te determino que me los pagues más multas, recargos, actualizaciones, bla, 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 bla. Si se fijan, esa resolución que pone fin a ese procedimiento, que es el procedimiento de fiscalización, no es la acta final, no es la última acta parcial, no, es la determinación. Esa determinación es la que culmina todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque de eso ya no hay más. El cobro, pues, pero eso es distinto, eso es otra instancia. Entonces, la determinante es la última etapa, es la que pone fin a ese procedimiento, y yo voy a impugnar únicamente la determinante. Sin embargo, ya en el juicio voy a decir, oye, esta determinante es ilegal. ¿Por qué? Porque la orden está mal fundada, porque en el acta de inicio señalaron estos testigos y estaba así, bla, 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 bla. Y la segunda opción, que es como para poder entender qué es una resolución definitiva, es cuando hay una manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que la anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. Y esto es muy sencillo, no les voy a poner un ejemplo en lo mismo, una visita domiciliaria. Imagínense que a mí me hace una visita domiciliaria. Y en medio, no sé, en una acta parcial, no sé, han pasado apenas un mes, y me dicen los visitadores, ¿sabes qué? Preséntame toda esta solicitud, estos 19 puntos. Y a lo mejor, y me dan 10 días. Regresan a los 10 días y yo les digo, ¿sabes qué? No te la tengo. ¿Por qué? Porque no la busqué, porque me importó, etcétera. Entonces ellos me van a multar, van a decir, ok, no me la entregaste, pues entonces te multo por no presentarme toda tu información. Esa multa, si se fijan, ya es definitiva. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se haya acabado el procedimiento, pero ya es una manifestación aislada. ¿Por qué? Porque esa multa ya no tiene más etapas, ahí se acaba, o sea, te imponen la multa y punto. Entonces esa multa sí se puede impugnar así, por aparte. Bueno, ya esta va a ser la última diapositiva, y es que el tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando son autoaplicativos o cuando el interesado es controvertida con motivo de su primer acto de aplicación. Entonces, larguísimo, se los explico después con calma. Y el último es que el tribunal también va a ver un juicio de lesividad, donde aquí se cambian los papeles. La autoridad es la actora y el demandado va a ser el particular. ¿Y esto cuándo es? Cuando
cuando hay una resolución definitiva, obviamente, pero que me causa un beneficio. O sea, yo como particular, esa resolución que exista a mí me beneficia. Entonces, la autoridad no puede por sí sola, porque es un principio de derecho administrativo, la autoridad por sí sola no puede declarar nulo ese acto. Tiene que ir ante un superior, en este caso el Tribunal Fiscal, porque la misma ley así lo indica. El Tribunal Fiscal va a decir, a ver, el SAT quiere, no sé, declarar nulo este avalúo que está altísimo, obviamente lo beneficia el particular. Entonces yo voy a ser demandado y me van a decir, oye, ven, te llamo a juicio para que tú alegues, tú expongas, presentes tus pruebas y digas por qué ese acto no debe ser nulo. Y al final el tribunal va a decir, ¿es cierto este acto debe ser nulo o no debe ser nulo? Eso es el juicio de lesividad. Es muy complejo, esto se puede prestar para mucho debate y discusión, pero después con calma lo hablamos porque ya se terminó este programa. Pues bueno, ya por fin he terminado. Un saludo a todos, muchísimas gracias por estarme aquí escuchando.